Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Menudo carrerón que hemos vivido en esta Strade Bianche 2024. Una carrera que ha tenido un solo protagonista. Tadej Pogačar ha dado un espectáculo histórico. Y esta vez creo que no es exagerar cuando decimos que será recordado en el tiempo, porque no es que haya ganado, es que ha arrasado. Ha sido una victoria abrumadora, con un solo espectacular, con decenas de kilómetros en solitario. Una carrera que ha tenido de todo, ha tenido sol e incluso ha tenido lluvia. En algunos momentos nos hemos temido incluso por la carrera, ya que los caminos estaban realmente mal debido al agua. Afortunadamente, todo eso nos ha permitido ver un grandísimo espectáculo y una carrera que nos ha dejado muchísimos detalles a comentar. Unos muy buenos, como el espectáculo de Pogačar y el comportamiento de algunos corredores, pero otros bastante cuestionables, como el comportamiento de algunos otros corredores o incluso de algunos equipos por completo. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver las mejores imágenes, el mejor resumen y quedaos hasta el final porque también haremos unos análisis muy interesantes y de los cuales me interesa muchísimo vuestra opinión. Así que si no queréis perderos nada, veamos el vídeo. Como siempre os pido, si os gusta el vídeo, os parece interesante, por favor dale un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Hacedlo y juntos haremos que Call of Cycling crezca día a día. Bien, pues entremos ya en faena porque fue una carrera en la que hay mucho que comentar, aunque es verdad que hay que decir que principalmente la batalla pasó a muchos kilómetros de meta porque fue ahí donde el gran protagonista de la carrera, Tadej Pogačar, atacó. Un ataque que estaba anunciado, ya que el mismo corredor lo había comentado, lo había indicado en las entrevistas previas a la carrera. Dijo que iba a atacar en Santa-Marí y atacó en Santa-Marí. Y los demás o no pudieron o no quisieron hacer nada. Una carrera muy particular, como siempre, las distintas superficies sobre las que se corre, tanto el asfalto como la grava o esterrato. Así que es una carrera también en la que la bicicleta tiene que estar preparada específicamente para ello y pudimos ver cómo los corredores ya van con ruedas de entre 28 y 30 milímetros de ancho y con presiones muy bajas, presiones de en torno a los 4 bares, presiones que solo te permiten llevar, en este caso, el tubeless. Bien, pues la televisión conectaba con la carrera a 90 kilómetros de meta, en unos 90 kilómetros en los que veíamos ya un grupo bastante reducido de corredores, de unos 30 corredores aproximadamente, en los que, por ejemplo, Julian Alaphilippe ya no estaba entre ellos, tuvo que retirarse por un incidente anterior. También pudimos ver que estaba lloviendo, en ese momento no demasiado, pero se iba a complicar bastante en los minutos posteriores. Justo en ese momento en que la lluvia empezaba, pudimos ver como Quinn Simmons, el corredor americano del Lidl Trek, atacaba e intentaba irse por delante para evitar el follón de entrar en los tramos de este rato con todo el pelotón. Y a 84 kilómetros de meta entrábamos en el sector clave de esta carrera de este rato, uno de los más largos, el Monte de Santa María, 11 kilómetros y medio de tramo de este rato con rampas muy duras en las que algunas llegaban al 18%. Además, en ese punto la lluvia empezaba a jarrear, empezaban a caer con muchísima fuerza, lo que incluso en algún momento nos hizo pensar si iba a implicar algún tipo de parón o de limitación para la carrera. Afortunadamente no fue así. Si durante toda la carrera el UAE ya había tenido un papel protagonista tirando del grupo y quemando a sus naves, en este tramo vimos cómo iban con todo y cómo esa promesa o esa indicación que había hecho Tadej Pogačar de atacar en ese tramo se iba a cumplir, porque tanto Tim Wellens como Isaac del Toro, ambos hicieron una carrera realmente increíble, empezaron a tirar con todo lo que tenían del grupo para intentar limitar el pelotón todo lo que fuera posible, ir eliminando rivales. Como digo, tanto Tim Wellens como Isaac del Toro lo daban todo preparando el ataque de su líder, Tadej Pogačar. Y ese ataque llegó a 81 kilómetros de meta. Tadej Pogačar, aprovechando una de las siguientes subidas, ni siquiera tuvo necesidad de ponerse de pie. Sentado se puso a tirar, se puso a mover vatios como una central hidroeléctrica y dejó sentado a todo el mundo. Nadie pudo seguirle. Sepp Kuss intentó ir detrás, pero no hubo manera. El esloveno se fue completamente solito para adelante.
El único corredor que hizo la intención de ir a por él o como mínimo de saltar del grupo fue Maxime Van Gils, el corredor del Lotto Destiny, que hizo una carrera espectacular, como veremos más adelante. Como digo, fue el único que saltó del grupo, pero aún así ya estaba bastante lejos de Pogačar. No obstante, a 76 kilómetros de meta, Tadej Pogačar ya le sacaba 38 segundos a Maxime Van Gils y casi un minuto a lo que quedaba del grupo principal, donde estaban los principales favoritos. Un grupo de unos 15 corredores que voy a leer aquí porque no me quiero dejar, como mínimo a los principales favoritos. Hablamos de gente como sus compañeros del UAE, Tim Wellens e Isaac del Toro, que aún aguantaban ahí adelante. Hablamos de gente como Christophe Laporte, como Attila Valter, como Sepp Kuss, como Davide Formolo, como Tom Pidcock. Es decir, gente, como vemos, de los que a priori debían estar luchando junto con Tadej Pogačar, pero que a estas alturas ya estaban perdiendo muchísimo tiempo. Y llegó el final del tramo de Santa María, a 72 kilómetros y medio de meta. Solamente en ese tramo Pogačar ya le sacaba 1.15 a Van Gils y 1 minuto 40 a todo el grupo. Una distancia espectacular teniendo en cuenta que se lo había sacado en apenas 8 kilómetros. Un poco más adelante, al ver Van Gils que ya no podía acercarse a Pogačar y que iba perdiendo el tiempo, se fue dejando para atrás y el grupo de los favoritos lo absorbió. Para ese punto el grupo ya estaba a 2 minutos de Pogačar. Y avanzamos a los últimos 60 kilómetros de carrera. En ese punto Pogačar ya sacaba 2 minutos y medio al grupo perseguidor. Un grupo donde estaban todos los favoritos y donde había muchos corredores. Estamos hablando de que solo el Visma tenía a 4 corredores. Tenía a Ben Tulet, tenía a Attila Valter, a Christophe Laporte, a Sepp Kuss, pero es que además había 2 Ineos como Pidcock y un compañero suyo, tenía gente como Davide Formolo, había 2 corredores de Lotto, estaba gente como Ben Healy, había grandísimos corredores y a pesar de ello no había ningún tipo de organización, ningún tipo de coordinación. De hecho, en ese punto hubo un parón grandísimo donde la distancia con Pogačar empezó a aumentar rápidamente porque estaban completamente parados. Fue un momento, la verdad, y a mi forma de ver, bastante feo en el sentido de que se te está yendo la carrera a una distancia increíble y nadie hace nada. Desde los coches nadie ponía orden, no había ningún tipo de compromiso para intentar luchar e intentar recortar la distancia con Pogačar. Y fue precisamente ese punto lo que hizo que distintos corredores de ese mismo grupo, de equipos más pequeños, decidieran saltar para adelante, atacar, intentar irse y dejar que los otros de los equipos más grandes se miraran entre ellos. Como digo, de esa lucha en ese segundo grupo empezaron a saltar corredores hasta acabar formándose una segunda fuga, una fuga de ese segundo grupo intentando cazar a Tadej Pogačar, aunque ya estaba a muchísima diferencia, donde se acabó formando un grupo de unos 12 corredores que voy a leer para no dejarme ninguno. Hablamos de gente como Ben Healy, Davide Formolo, Lennart Kamna, Van Evel, Magnus Sheffield, Madouas, Bardet, Tim Wellens, Mohoric, Neyland, Cosnefroy, Mosato y Laporte. Laporte llegó bastantes kilómetros después porque en el primer grupo que se formó no había ni un solo Visma Lease a Bike. Es decir, no había ni un solo Visma entre los primeros 15 corredores de la carrera. A 50 de meta, a este segundo grupo llegan saltando desde atrás tanto Tom Pidcock como Lenny Martínez. A pesar de eso, la distancia con el segundo grupo, con esta ya fuga respecto a Pogačar, era de 2 minutos 40. A 40 kilómetros de meta y en el primer paso por la subida a Le Tolfe es Maxime Van Gils, acompañado y ayudado de su compañero Van Evel, el que vuelve a intentar atacar, demostrando que era uno de los corredores más combativos de la carrera. Lo consigue, lo que pasa que a esas alturas el grupo estaba ya a más de 3 minutos 20 de Pogačar. 10 kilómetros después, a 30 de meta, Van Gils estaba consolidado ya a unos 30 segundos por delante del grupo, pero aún así estaba a 3.30 de Pogačar y por lo cual el grupo que estaba por detrás estaban ya a 4 minutos del esloveno. También hay que decir que en ese punto Skujins, el corredor del Lidl Trek, también había saltado, estaba intentando dar caza a Van Gils. Y fue 10 kilómetros después, a 20 de meta, cuando Skujins finalmente consiguió llegar a la altura de Van Gils para que juntos y dándose relevos consiguieran tirar para adelante. Se conformaron como un segundo grupo que iba a luchar por el podium de la carrera porque ya estaban a más de 1 minuto prácticamente del grupo por detrás, pero con respecto a la cabeza, con respecto a Tadej Pogačar, estaban a más de 3 minutos y medio aproximadamente. A 18 kilómetros de meta y viendo ya de lejos la ciudad de Siena de nuevo, fue Tom Pidcock el que saltó del grupo para intentar luchar por el podio. Un Tom Pidcock que tiró más de corazón que de piernas porque, como ya comentaremos al final del vídeo, está viendo que le cuesta físicamente
conseguir llegar con los mejores. No obstante, fue una lucha bastante estéril porque a esa altura ya estaba a 1 minuto de la dupla Van Gils-Skujins y a más de 3 minutos largos de Pogačar. A partir de ahí Pogačar ya iba celebrándolo, iba saludando a la gente tranquilamente, ni siquiera tenía que apretar para mantener la distancia o incluso ampliarla con los de atrás. Como digo, en el análisis posterior hablaremos de lo que pasó porque en la carrera fue realmente espectacular y bonito ver a Pogačar en esa manera, pero cuando lo piensas fríamente te das cuenta de que quizá el comportamiento de algunos corredores por detrás no fue el más adecuado. Como digo, Pogačar los últimos 20 kilómetros ya iba celebrándolo, iba saludando a la gente, riendo a cámara. Se presentó a 10 kilómetros de meta a más de 3 minutos de la dupla que le seguía y a más de 4 minutos con el grupo siguiente. Y ya entrando en la ciudad de Siena, empezando el inicio a la subida a la Piazza del Campo, Tadej Pogačar iba celebrándolo con todo el mundo, iba saludando a la gente, iba crecidísimo, saludando a la cámara, sonriendo y la gente estaba como loca, viendo el espectáculo, el dominio que el corredor esloveno estaba dando en la carrera. Hizo la subida, como digo, a la Piazza del Campo tranquilamente, gustándose, celebrándolo y obviamente bajando bastante el ritmo por lo que por detrás se le iban a acercar. Lo que pasa que la distancia era tan grande que tampoco tenía ningún tipo de importancia. Y así, después de subir la subida, una subida muy potente al 16% y teniendo muchísimo cuidado, ya que debido a la lluvia y el tipo de suelo que hay allí era muy resbaladizo, tenían que ir con mucho cuidado, Tadej Pogačar entró celebrándolo en la Piazza del Campo como loco, nada más cruzar la meta, cogió la bici, la levantó y se notaba la alegría que tenía, no solo por el resultado, sino por cómo lo había conseguido. Atacó donde él dijo que iba a atacar, como quiso, y nadie fue capaz de responderle. Así que el esloveno consiguió su primera victoria de la temporada en la primera carrera que corría y de una manera realmente insultante. Por detrás, Van Gils y Skujins lucharon en la subida al ascenso a la Piazza del Campo. Primero parecía que Van Gils iba a conseguir irse, pero Skujins aguantó muy bien, se puso de pie, consiguió remontarle y sacarle apenas unos segundos para conseguir entrar segundo, y tercero entró Van Gils. Ambos habían hecho una carrera magnífica. Para mí fueron los dos únicos corredores que intentaron hacer algo, que intentaron dar batalla en la carrera, junto quizá con Tom Pidcock por detrás, pero como digo, luego lo comentaremos, y la verdad es que fue un podio muy merecido para ambos corredores. Cuarto consiguió entrar Tom Pidcock, que finalmente consiguió aguantar la distancia con el grupo que tenía por detrás, que durante bastantes kilómetros lo estuvo ahí a 20-30 segundos, consiguió mantenerse y entrar cuarto, como mínimo él solito, para conseguir a nivel moral la convicción de que había hecho una carrera que como mínimo la había intentado luchar. Quinto entró Mohoric, que también saltó del grupo y entró en solitario. Ahora, si analizamos la clasificación que os estaré dejando en pantalla, podemos ver lo siguiente. Tadej Pogačar consiguió ganar, segundo Skujins a 2.44, de seguido de Van Gils a 2.47. Por detrás, como hemos dicho, Tom Pidcock, Matej Mohoric, Cosnefroy, David de Fórmulo, Lenny Martínez, Filippo Zana y Christophe Laporte hizo el décimo. El primer corredor del Visma Lease a Bike fue el campeón de Europa, Christophe Laporte, y fue décimo, a más de 5 minutos de Pogačar. No es un resultado que se suele ver, que un corredor del Visma quede tan atrás y a tantísima distancia, y es lo cual nos va a llevar a las reflexiones que haremos a continuación. Bien, pues una vez que ya hemos hablado de la carrera y que por supuesto todos estáis informados de lo que pasó, vamos a hacer la reflexión que me gusta hacer. Y esta vez, si me lo permitís, lo voy a hacer un poco mezclado, tanto los corredores que me han gustado su comportamiento como los que no. Como ya sabéis, este canal va de eso, va de ciclismo, va de decir lo que nos gusta o lo que nos parece que algunos han hecho bien o que no han hecho bien o no han estado a la altura. Eso no quiere decir que yo le tenga manía a alguien, como alguno de vosotros me comentó cuando en algunos vídeos he criticado a Ineos. No se trata de eso, yo no le tengo manía a nadie, yo disfruto de todos los corredores. Y de hecho en el vídeo de hoy voy a decir que no me ha gustado el comportamiento de un equipo al cual he ensalzado en los vídeos anteriores. Y es que precisamente de eso se trata el deporte, de analizarlo, de aprender y de intentar identificar de por qué pasan las cosas. Como digo, en esta parte, como siempre, quiero saber vuestra opinión. Quiero que me dejéis qué opináis vosotros, porque al igual que yo tengo una opinión, vosotros tendréis la vuestra. Todas son completamente respetables y la grandeza de un canal como este es que entre todos podamos ver las diferencias. Pues por supuesto al que hay que destacar primero de todo es al protagonista, prácticamente al único protagonista de la carrera, Tadej Pogačar. Debutaba en la carrera, tenía que demostrar a ver si también era capaz de ganar de una manera tan solvente como lo habían hecho sus grandes rivales, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, y vaya si lo hizo. Esta carrera era la crónica de una victoria anunciada, porque Tadej Pogačar había dicho antes que iba a atacar en Santa María. Lo dijo, y podía parecer una sobrada,
pero no lo era, porque el plan del UAE, y lo demostró quemando a todos sus corredores para llegar a ese punto los primeros y con los mínimos rivales posibles, lo demuestra. Y menudo carrerón hizo todo el UAE, porque lo que hizo Tim Wellens fue realmente impresionante. Es verdad que es un pedazo de corredor y que con lo que llevamos visto de temporada, Tim Wellens está en un estado de forma increíble, estando siempre con los mejores. ¿Qué decir de Isaac del Toro? El joven mexicano que debuta esta temporada y carrera a la que va y carrera en la que es protagonista por una cosa o por la otra. No solo consiguió la primera victoria en su segunda etapa en el Tour Down Under, sino que hizo una contrarreloj espectacular en Algarve. Lo traen a Strade Bianche y hace lo que hace en una carrera tan compleja en la que estar en grupo, en la que trabajar para tu líder, porque vas pasando del asfalto a la arena, del asfalto al barro en este caso, porque encima estaba lloviendo. Y lo hizo impresionante, de no ser porque tuvo un problema, no sé si pinchó o se le rompió la bici y tuvo que cambiarla, habría aguantado con el grupo de delante junto a Tim Wellens. Jan Christen, otro jovencísimo corredor, el danés del UAE, lo mismo, también trabajando un trabajo increíble, unas carreras que está haciendo increíble. El UAE no solamente tiene un equipazo a día de hoy, sino que tiene por venir a unos jóvenes con un talento impresionante. Otro corredor al que quiero destacar, por supuesto, es Maxime Van Gils y Scoggins. Maxime Van Gils, el primero, fue el que intentó atacar, intentó responder, el único a Tadej Pogačar cuando atacó, lo absorbieron y luego volvió a atacar para hacer podium. Fue un tipo que compitió, que intentó ir a por el podium en todo momento y lo consiguió y me alegro mucho. Scoggins, un corredor que se fue al suelo, se cayó Quinn Simmons, su compañero, a mediados de carrera, se fue al suelo, se levantó, volvió a coger el grupo y cuando tuvo que saltar, saltó y atrapó a Van Gils. Al final hizo segundo. 2 podiums muy merecidos. Otro corredor que como mínimo lo intentó, luchó, fue Tom Pidcock. Intentó saltar y quedar con los mejores. Lo que pasa que, claro, con Tom Pidcock, al cual consideramos pues también una estrella, igual le pedimos un poquito más. Llevaba el número 1, era el vigente campeón de la carrera, hizo una magnífica carrera el año pasado y claro, el hecho al final de quedar cuarto y sobre todo a tanta distancia, pues como que desluce un poquito el resultado. Pero por lo menos lo intentó. Sí que es cierto que a Tom Pidcock lo estamos viendo en este inicio de temporada, al menos a mi forma de entender, con más corazón que físico, porque intenta siempre aguantar con los mejores, pero se le ve que sufre muchísimo. En todas y cada una de las carreras, en las clásicas en las que ha estado, ha aguantado de hecho con los mejores, pero sufriendo muchísimo. Esperemos que vaya consiguiendo el físico para que le acompañe al coraje que está demostrando. Luego, por supuesto, hay algunos otros corredores, como por ejemplo Lenny Martínez, que a pesar de no ser una carrera que a priori se le debería dar especialmente bien, porque no es una carrera de montaña y Lenny Martínez es un pequeño corredor escalador, está haciendo un inicio de temporada espectacular y aquí hizo una magnífica posición, un top 10, luchando también, saltando de grupos de atrás para llegar adelante y conseguir hacer una gran posición. Así que el corredor francés, como digo, está haciendo una magnífica temporada. Y aquí ahora me gustaría dar un poco el palo, en este caso a todo un equipo, y es al Visma Lease a Bike. Si en vídeos anteriores, la semana pasada, por ejemplo, lo ganaron prácticamente todo y se lo reconocí, le di el crédito que merecían porque habían ganado prácticamente todo lo que habían corrido, lo que hemos visto en esta Strade Bianche ha sido un comportamiento muy extraño. Porque en el momento en que te ataca Pogačar, que estaba anunciado, pero no solamente es que estuviera anunciado, es que ya se veía por la cantidad de corredores que estaba quemando, se veía dónde iba a atacar, el Visma Lease a Bike tiene que estar preparado y tiene que responder. En ese grupo, en ese segundo grupo, el cual Pogačar se fue, había 4 corredores del Visma. Había gente como Ben Tulet, como Christophe Laporte, como Sepp Kuss, como Attila Valter. Yo no me creo que Tadej Pogačar, por muy bueno que sea capaz de irse de 4 corredores del Visma Lease a Bike. Y menos de esos 4 corredores. No me lo creo. Como mínimo tienes que intentarlo, tienes que intentar quemarlo todo. Si a pesar de eso ves que llegas a 20 kilómetros de meta, que has fundido a todos tus corredores y que por tanto tampoco quieres llevar a todos los demás en volandas, pues lo dejas y a 20 kilómetros de meta de cada uno se busque la vida. Pero como mínimo hay que intentarlo y no lo intentaron en ningún momento. De hecho, cuando se creó el segundo grupo saltando de esa fuga porque todo el mundo estaba parado, hubo un momento donde no había ni un solo Visma Lease a Bike, ni uno. Luego consiguió llegar Christophe Laporte, solo uno, para acabar haciendo décimo a más de 5 minutos de Pogačar. Fue un comportamiento bastante extraño por parte del Visma Lease a Bike, un equipo que siempre lucha y además un equipo que cuando trae a corredores como el campeón de Europa, Christophe Laporte, a Sepp Kuss, a Attila Valter, es decir, no son unos corredores cualesquiera, son corredores top dentro del equipo que si los traes es para competir, porque si no, no traes a esos corredores a arriesgarse a que se lesionen o se caigan en unas condiciones tan duras como las que celebró esta carrera y que los puedas perder para más adelante. Si los traes es para competir y por tanto el comportamiento que tuvieron a mí no me acabó de cuadrar demasiado.
Como podéis ver, hay mucho que analizar, tengo muchas ganas por saber vuestra opinión, así que por favor dejadla en comentarios. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os parece interesante, por favor dale un fuerte like, y si no estáis suscritos al canal, hacedlo. Juntos haremos que Call of Cycling crezca día a día. Por mi parte, esto ha sido todo, así que nos vemos en el próximo vídeo muy prontito. ¡Adiós!